Muy bien, vamos a continuar con este balance energético de este año, con una sala llena. Supongo que todos esperaréis la presentación por parte de las asociaciones de la situación y el balance. Empezaremos, como siempre, por parte del Ministerio. Este año tenemos a Jesús Ferrero Soler, que es su director general de Energías Renovables y Estudios. Le damos las gracias y le damos la bienvenida a que esté aquí. Maite Velasco ha cambiado de posición y, por tanto, él es el que nos va a hacer el resumen del balance energético, empezando ahora mismo. En primer lugar, agradecer su asistencia en este acto y la oportunidad del Club de la Energía para presentar los datos provisionales del balance energético de 2017. Bueno, teníamos la última, pero vamos a empezar por la primera, que es mucho más práctico. En primer lugar, les quería comentar brevemente cuál es el proceso de elaboración de los balances energéticos. Es un proceso dinámico que se extiende durante 23 meses hasta que los datos se consideran definitivos. Los datos del año 2017 se empiezan a recibir los primeros datos estadísticos a partir de enero de 2018 y con estos primeros anticipos de información es con lo que elaboramos la información que vamos a presentar a lo largo de estos 15 minutos no más sobre la situación del balance energético en España. Durante el año 2018 esos datos se van confirmando, madurando y corrigiendo, ganando en precisión. Hasta su remisión en noviembre del 2018 se remitirán oficialmente a Eurostat, configurando con el balance provisional consolidado para 2017. Desde ese momento todavía se pueden introducir modificaciones en las principales magnitudes, de tal forma que solo es definitivo el balance del 2017, se hace definitivo en finales del año del 2019. O sea, es un proceso estadístico que dura casi 23 meses en el que se recopila información de más de 10 fuentes diferentes y de miles de encuestas mensuales que se realizan a lo largo del año. Los datos de balance energético se incluyen también en el libro de la energía. Recientemente se publicó el del año 2016. Normalmente se hace a año vencido, finales del 2018, se elabora el libro de la energía 2017, que es remitido al Congreso de los Diputados con la información incluida en el balance provisional consolidado 2017 que tendremos al final del año. Esta es un poco la metodología de trabajo. Vamos a comenzar viendo los primeros datos que tenemos, ¿no? Bueno, destacar que el sector energético se ha desarrollado en estos últimos años en una situación de crecimiento económico desde el año 2014, en los últimos 3 años por encima del 3% de crecimiento de PIB y, evidentemente, este crecimiento económico induce un crecimiento también en la demanda energética. En el año 2017 se ha producido un crecimiento de la demanda de energía final en torno a 1,4%, mientras que el PIB ha crecido un 3,1%, lo cual, como veremos posteriormente, pues implica una mejora en la intensidad energética. Se sitúa aproximadamente en 88.500 kilotoneladas equivalentes de petróleo de energía a consumo final. Respecto de la energía primaria, ha aumentado ligeramente por encima del consumo final, en torno al 2,4%, situándose en 128.000 kilotoneladas equivalentes de petróleo, debido principalmente, como veremos, a la disminución de la producción de energías renovables, especialmente en el sector eléctrico. Con esta situación, la intensidad energética, que en 2010 se estabilizó principalmente debido al incremento de consumo de las industrias más intensivas en energía, pues tiene una tendencia descendente, situándose en términos de energía final en 76 toneladas equivalentes de petróleo por millón de euros de PIB. Se pone de manifiesto una tendencia constante, pero bueno, pues aunque la política de eficiencia energética es vital para el Ministerio, lo que sí es cierto es que cada vez tiene un mayor coste y una mayor dificultad disminuir la misma cantidad en valor absoluto de energía vía la eficiencia, porque los sistemas cada vez son más eficientes y cada incremento de mejora tiene un coste marginal superior. O sea que en el fondo llegaremos a una situación asintótica en la intensidad energética y esa asíntota irá disminuyendo pues, en función del desarrollo tecnológico. Entrando ya en los datos, en la parte mollar de la presentación,
En esta gráfica vemos una representación simplificada de la estructura de energía primaria y de la energía de consumo final. Como decíamos, el consumo final, vamos a empezar por la parte derecha de la imagen, asciende a 88.500 kilotoneladas equivalentes de petróleo, pero ¿cuáles son las principales modificaciones en relación al año 2016? Pues principalmente un aumento de la energía destinada a usos energéticos, que alcanza los 84 kilotoneladas equivalentes de petróleo, una ligera reducción en los usos no energéticos. En los usos energéticos se pone manifiesto un aumento del consumo de gas natural, en consumo de energía final, usos térmicos e industria, y también un ligero aumento en las renovables de consumo final, energía, biomasa para usos térmicos, biogás, solar térmica para climatización, biocarburantes, etc. Y una estabilización en las masas de productos petrolíferos y de electricidad, que siguen siendo la principal fuente de energía. El productos petrolíferos supera el 50% de la demanda de consumo final y la energía se sitúa pues 23,4, ligeramente inferior a un cuarto de la demanda de consumo final. El consumo de electricidad se ha mantenido, ha aumentado ligeramente, en torno al 1,1%, medido en consumo final. Sin embargo, sí que se ha producido un cambio importante, como vamos a ver con mayor profundidad luego, en el mix de generación de energía eléctrica. Derivado principalmente de la climatología, se ha producido una reducción del porcentaje de contribución de renovables, lo que ha conllevado un aumento de tecnologías para hacer frente tanto a la reducción de la producción de renovables como al incremento de la demanda, principalmente de la mano del carbón y del gas natural. El gas natural para producción de energía eléctrica, tanto en los ciclos combinados como en las cogeneraciones, ha aumentado en torno a un 8% y el consumo de carbón para generación de energía eléctrica ha aumentado por encima del 20% en el año 2017. Con estos datos ya se puede intuir qué es lo que ha pasado en el caso de la energía primaria. Una reducción de las renovables por la menor producción de energía eléctrica renovable y un aumento del gas natural por sus dos vertientes, por la vertiente de producción de energía eléctrica y por la vertiente de energía, consumo final y también de materia prima, manteniéndose una estabilización en los productos petrolíferos con un ligero aumento que evidentemente sigue siendo el líder por encima del 40% del consumo de energía primaria. En relación con la estructura de generación eléctrica, los datos de la zona izquierda de la imagen son los mismos que antes teníamos representados en un diagrama de barras. En la zona de la derecha podemos ver la distribución de mix energético en términos de energía generada en 2017. Las energías renovables se han situado en el 32,8%, 32 más 0,8 de bombeos, que son sensiblemente inferiores a los datos que se venían recogiendo en los últimos años, en torno al 40% en el 2016 y anteriores. La potencia instalada se ha mantenido constante y la variación de producción de energía ha sido por una variación de recurso. La energía generada para las tecnologías solares fotovoltaicas, solar termoeléctricas, así como biomasa, biogás, residuos, se ha mantenido prácticamente constante el volumen de energía, aunque aumenta su cuota de contribución, pero derivado de una reducción de la producción de energía hidráulica. La energía eólica ha sido la principal fuente de producción de energía renovable, con una cantidad de energía generada aproximadamente igual al año 2016, pero liderando el ranking claramente debido a la reducción de hidráulica. Como vemos en esta gráfica, es una fuente de red eléctrica, se puede comprobar en la curva verde la evolución de la producción de energía eólica. Entre el año 2007 y 2012 creció debido al incremento de potencia que se produjo en esos años instalada y luego se mantiene más o menos constante con ligeras variaciones dependiendo del recurso eólico, mientras que la curva azul, que es la generación mediante hidráulica, se ve que tiene una gran variabilidad en función de los recursos disponibles. La potencia es prácticamente estable desde el año 2007 y, sin embargo, en el año 2017 la producción hidroeléctrica ha caído más de un 50% respecto de la del año 2016, pasando pues, de estar en el torno de 35 o 36.000 gigavatios hora a reducirse a unos 18.000 gigavatios hora medida en consumo final. El resto de tecnologías tienen una evolución constante y las zonas de crecimiento se deben del incremento de potencia. A partir del año 2008
y 2009 para la energía fotovoltaica, y en el caso de la solar termoeléctrica a partir del año 2011 y 2012 es donde se nota el crecimiento, con una estabilización posterior porque es un recurso más homogéneo. Quería aprovechar también para presentar los últimos datos en relación con el seguimiento del grado de avance de las energías renovables. La cuantificación del objetivo del 20%, que es el objetivo tanto a nivel comunitario como a nivel español, a alcanzar en el año 2020 en relación a la energía de consumo final, se calcula con una metodología específica que es ligeramente distinta a la del balance energético, de forma que se eliminan estos elementos de variabilidad del sector hidráulico y el eólico, obteniéndolos a partir de la generación media por unidad de potencia de los últimos 5 años y 15 años de los dos sectores. Y se publican bianualmente, y el último dato remitido a la Unión Europea a principios de este año, pero que incluye la información de 2016, muestra que el porcentaje de renovables respecto a la energía de consumo final se sitúa en España en torno al 17,3%, que es ligeramente superior a la senda indicativa que marcaba la Directiva 2009-28, en la que se definía ese grado de penetración en el 20%. Con lo cual, bueno, pues preveemos que con la incorporación de las nuevas subastas, de las subastas realizadas en 2017 de potencia eólica y fotovoltaica, sea un objetivo, como comentaba el secretario, alcanzable, ¿vale? Mientras que en otras economías europeas pues parece que el cumplimiento de sus objetivos de renovables está siendo más complejo, ¿no? Con esto y para acabar, simplemente las conclusiones que ya hemos comentado. Se incrementa la demanda en 2017, pero mejorando la intensidad energética gracias a la mejora de la eficiencia. Aumenta la generación convencional coyunturalmente debido a la situación de la producción de energía renovable condicionada por la sequía producida en 2017, que tuvo también su influencia en precios, como también comentaba el secretario de Estado en la presentación anterior. Y en el 2008 pues, se prevé un crecimiento de la demanda propiciado por por las previsiones de crecimiento económico y también bueno, por la climatología, que en estos primeros meses está siendo ligeramente más compleja desde el punto de vista energético que en los meses del 2017. En el corto plazo se prevé, antes del 31 de diciembre del 2019, la integración de 4.100 megavatios de tecnología eólica y 3.900 megavatios de tecnología fotovoltaica. Y confiamos en que esta potencia pueda aumentar debido al gran interés de los promotores de tecnologías renovables, que se puede medir directamente en el volumen de proyectos que actualmente se están tramitando, que están solicitando la tramitación administrativa y depositando avales, lo cual quiere decir cierto compromiso económico, y que por la información que tenemos de los proyectos tramitados en las comunidades autónomas y de los proyectos de más de 50 megavatios que se tramitan en la Administración General del Estado, pues ahora mismo superan los 20.000 megavatios, con lo cual las perspectivas de crecimiento de la fotovoltaica y eólica, más allá de las subastas, pues sigue siendo muy positiva. Con esta señal de optimismo a futuro es con la que quería acabar la presentación de estos datos y dar las gracias por su paciente escucha de todos estos datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bienvenido. Continuamos con la representante de la Asociación de Productos Petrolíferos, Luis Aires, presidente de AOP y presidente también de BP. Bueno, muchas gracias. Gracias a Enerclub por invitarnos un año más a la AOP a participar en estas jornadas. Yo creo que la mayoría de ustedes nos conocen, pero para los que estén menos familiarizados con el sector, la AOP la componemos aquellas compañías que comercializamos productos petrolíferos en España y que tenemos alguna refinería en algún país de la Unión Europea. Me gustaría empezar con unas reflexiones acerca del precio del crudo, del precio del petróleo en el año 2017. La evolución del precio del crudo es uno de los temas que sin duda genera mayor expectación cuando hablamos del mundo de la energía. Y si vemos el año 2017, pues vemos que se ha consolidado una posición del precio del crudo en línea
con los años anteriores, en torno a los $50 por barril. En concreto, el Brent ha tenido una media de $54 por barril en el año 2017. Si miramos el año 2017 con un poquito más de perspectiva y con un poco más de detalle, vemos que el año 2017 ha tenido dos mitades que han sido muy diferentes. La primera mitad del año, en la cual el precio del crudo fue bajando, llegó hasta cerca de los $44 por barril, y una segunda mitad del año en la cual el precio del crudo fue subiendo y ha llegado a cerca de los $70 por barril a inicios del año 2018, como ha comentado el secretario de Estado. Al final lo que estamos viendo es la volatilidad inherente al sector del petróleo y que se ve reflejada en los movimientos de precio. Desde nuestro punto de vista, el precio del crudo se ha instalado en una banda que va a estar, si hablamos de una banda ancha, entre los $40 y los $70 por barril aproximadamente. Precios más altos es muy improbable que se den debido a todo el desarrollo de las tecnologías no convencionales, sobre todo en Estados Unidos, pero esa banda de fluctuación entre los 40 y los 70 es un escenario en el cual estamos ya situados 3 años y es muy probable que en los próximos años esté ahí. Si bien pensamos que en esa banda tan amplia, probablemente entre los 50 y los $60 por barril, sea donde durante más tiempo se posicione el precio del crudo. Si pasamos ya al mercado español y vemos qué es lo que hemos hecho las refinerías españolas en cuanto a procesamiento de crudo y de materias primas, vemos que en el año 2017 la cifra total de procesamiento de crudo y materias primas ha sido de 66,8 millones de toneladas. Es una cifra que, como pueden ver en la gráfica, es la más alta de los últimos años, pero también es la más alta de la serie histórica. Desde que tenemos datos de producción y de procesamiento de crudo y de materias primas, nunca hemos tenido en el sector de refino español un año con un procesamiento de crudo y de materias primas tan alto como el año 2017, donde la cifra ha subido en 1,1 millones de toneladas frente al crudo y materias primas procesadas el año anterior, una subida del 1,6%. ¿Qué es lo que refleja? Pues refleja la fortaleza de las refinerías españolas tras haber invertido más de 6.000 millones de euros en los últimos años para que sean refinerías tremendamente competitivas. Tenemos algunas de las refinerías más competitivas de Europa, por lo tanto, en escenarios en los cuales se recupera la demanda a nivel nacional, pero también a nivel internacional, nuestras refinerías son capaces de competir y son capaces de incrementar su producción, tanto para satisfacer la demanda nacional como la demanda internacional. La gráfica de la derecha representa el grado de utilización a lo largo del año 2017 de las refinerías españolas. Está en el entorno medio del 86%, que es una cifra bastante alta cuando la comparamos con otras refinerías de Europa. Y en la línea naranja pueden ver mes a mes la evolución de ese índice, y los valles que pueden ver ahí pues están reflejando las paradas por mantenimiento que hemos tenido en las refinerías españolas a lo largo del año 2017. Empezamos el año con Petronor, Cartagena, continuamos con San Roque y con Castellón, y esos son los valles que pueden ver en esa gráfica. Bueno, un año récord de procesamiento de crudo y de materias primas pues tiene que trasladarse también en un año récord para el sector en lo que sería la evolución del comercio exterior neto de productos petrolíferos, la diferencia entre productos exportados y productos importados en el mercado español. El saldo neto ha sido un saldo positivo de 4,6 millones de toneladas, un 21% superior al saldo neto del año anterior, que fue de 3,8 millones de toneladas, es decir, continuamos exportando más productos petrolíferos de los cuales importamos en España. Una pequeña reflexión sobre importaciones y exportaciones de productos petrolíferos, tomando los datos del año 2017. Cuando estamos hablando de importaciones, ¿por qué importamos productos petrolíferos en el mercado español? Típicamente es por dos razones. Puede ser o bien para cubrir algunos déficits que podamos tener en algunos productos, por ejemplo el queroseno, por ejemplo la importación de gasóleo en algunas zonas de España, como puede ser en el norte, pero también importamos productos petrolíferos de menor calidad, de menor valor añadido, con el fin de procesarlos en nuestras refinerías y producir productos de mayor valor añadido. Eso es típico, por ejemplo, en el fuel oil, que podemos importar para los
cockers, o también en gasóleo, que puede tener alto contenido de azufre y que traemos algunas de las unidades que tenemos en las refinerías españolas para hidroprocesar. Es decir, hay un componente también de generar mayor valor añadido con algunas de las importaciones que se producen en el mercado español. Y en cuanto a las exportaciones, como pueden ver, el producto más exportado, la familia de productos más exportados son los gasóleos, y también exportamos gasolinas, 4,5 millones de toneladas, aproximadamente la mitad de la producción de las gasolinas españolas. Si pasamos al consumo de productos petrolíferos en el mercado español, la cifra de consumos de productos petrolíferos ha sido de 58,3 millones de toneladas. Para mí, la mejor definición del año 2017 en cuanto al comportamiento de la demanda en el sector, en el mercado nacional, ha sido consolidación del crecimiento que se viene produciendo desde el año 2014. Hemos tenido varios años por la crisis económica de un descenso en el consumo de productos petrolíferos y vemos que desde el año 2014 la tendencia se ha revertido y tenemos un crecimiento de nuevo en la demanda de productos petrolíferos en el mercado nacional, que se consolida en el año 2017. El producto que más se consume, como pueden ver, son los gasóleos, las familias de gasóleos, 30,8 millones de toneladas, es decir, más del 50% del consumo de productos petrolíferos en el mercado nacional, del cual 23,1 millones de toneladas son gasóleos de automoción, a los cuales me referiré en un momento. Estos gasóleos de automoción, llevamos ya 4 años consecutivos que la demanda va creciendo año tras año. En el año 2017 el crecimiento de la demanda ha sido del 2,4%. Y vemos al lado que el consumo de gasolinas también va creciendo. En el caso de las gasolinas, por tercer año consecutivo, el mercado español ha tenido un crecimiento de las gasolinas del 2,3%, muy similar al crecimiento del gasóleo de automoción. Tanto el crecimiento del gasóleo de automoción como el crecimiento de las gasolinas viene de la mano de un incremento de las matriculaciones en el parque automovilístico español. En el año 2017 se han matriculado 1,2 millones de turismos, es un 7,7% de incremento frente al año anterior. Y eso es tremendamente importante porque cuando hablamos del problema de la calidad del aire, la renovación de la flota de vehículos tiene un papel fundamental. Si miramos el parque automovilístico en España, el 60% de los vehículos tiene una antigüedad superior a los 10 años. Si miramos aquellos vehículos que tienen una antigüedad superior a 20 años, estamos hablando del 15% del parque automovilístico. Este 15% del parque automovilístico, que tiene más de 20 años, produce aproximadamente un tercio de las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas en las ciudades españolas. Por lo tanto, medidas que fomenten la renovación del parque automovilístico y que permitan renovar aquellos vehículos más antiguos, sea cual sea la tecnología por la cual se están cambiando, va a contribuir sin duda a la reducción en la calidad del aire. La última gráfica que tienen en la parte inferior derecha de la transparencia muestra las matriculaciones de turismos en porcentaje entre gasolina y diésel. Como pueden ver, en el año 2017 prácticamente las matriculaciones de gasolina han igualado a las matriculaciones de vehículos diésel. Estamos hablando de un 47% gasolina, 48% vehículos diésel y el otro 5% entre híbridos y vehículos eléctricos. Si miramos ya los datos del año 2018, los 2 primeros meses, las matriculaciones de vehículos de gasolina han superado ya a las matriculaciones de los vehículos diésel. Entonces, se está produciendo un fenómeno que no es la primera vez que se produce, ya lo tuvimos en el año 1999, en el cual el parque automovilístico en cuanto a ventas de vehículos nuevos está prácticamente dividido entre vehículos de gasolina y vehículos diésel. Con lo cual estamos viendo un cambio de tendencia que va a hacer que probablemente en los próximos años vayamos viendo cómo esos vehículos de gasolina vayan reemplazando cada vez más a los vehículos diésel y sin duda ya una penetración cada vez mayor
tanto de los vehículos híbridos como de los vehículos eléctricos. Todavía la penetración de los vehículos eléctricos es relativamente pequeña. Del 1,2 millones de vehículos que se matricularon en el año 2017, el número de vehículos eléctricos fue de 8.645. Son todavía cifras modestas, 0,7% de las ventas de vehículos. Son cifras que sin duda irán cambiando en el futuro y van a cambiar fundamentalmente basados en tres factores. Por un lado, las elecciones que hagan los consumidores, preferencias sobre unos vehículos u otros. Por otro lado, también la regulación que pueda haber en el sector y que pueda beneficiar ciertas tecnologías frente a otras, pero también el desarrollo tecnológico, que a través de esta gráfica pretendemos reflejar. Si comparamos el parque automovilístico que hay en estos momentos y comparamos el parque actual, cómo va a variar año a año hasta el año 2030 y cada tecnología específica, cómo va a variar lo que llaman en inglés total cost of ownership, es decir, el coste de la inversión inicial más el coste del vehículo año a año, todos los costes que tiene cada una de las distintas tecnologías, vemos que tecnologías que en estos momentos no son tan competitivas desde el punto de vista del coste, como son el vehículo eléctrico o el vehículo híbrido enchufable, serían la línea roja y la línea azul, pues con el tiempo gradualmente se van a hacer cada vez más competitivas y van a poder competir con otras tecnologías de vehículos, sin duda dentro de 10 y de 15 años. Desde la OPE pensamos que el cumplimiento de los objetivos de reducciones de emisiones tiene que hacerse desde un punto de vista coste eficiente y por ello hemos encargado a KPMG que haga un estudio sobre cómo pensamos que se puede cumplir desde un punto de vista coste eficiente con las obligaciones de reducción de emisiones, con las obligaciones de incremento de las renovables y de eficiencia energética que tiene España de aquí al año 2030. El informe de KPMG lo vamos a presentar la semana que viene, pero les puedo anticipar que uno de los principales mensajes que tenemos es que hay medidas coste eficientes que nos van a permitir ayudarnos muchísimo a cumplir con los objetivos del 2030 de una manera coste eficiente, bastante en línea con el mensaje del secretario de Estado. KPMG lo que ha utilizado a la hora de hacer este estudio es coger el escenario de referencia de la Comisión Europea y, analizando ese escenario de referencia que permitiría a España cumplir con los objetivos para el 2030, vemos que hay medidas coste eficientes en todos los sectores económicos: generación eléctrica, sector industrial, sector del transporte, residencial y comercial. Y les quiero dar aquí un ejemplo del sector del transporte. Si vemos el sector del transporte, tienen aquí las distintas alternativas que puede haber para reducir las emisiones. En el eje horizontal tenemos la contribución de cada una de estas alternativas desde el punto de vista de reducción unitaria de emisiones. Como pueden ver, a la derecha lo que vemos es el coche eléctrico como aquella medida que incrementaría unitariamente más las reducciones. Y en el eje vertical pueden ver desde el punto de vista de la eficiencia en costes, cuanto más alto, más eficiente es la medida, cuanto más bajo, menos eficiente desde el punto de vista de costes. Y el tamaño del círculo viene a indicar la reducción absoluta de emisiones en el año 2030 para el escenario de referencia de la Comisión Europea. ¿Cuál es el mensaje fundamental de esta gráfica? El mensaje fundamental es que todas las tecnologías van a tener una contribución a la hora de reducir las emisiones. De hecho, como pueden ver en esta gráfica, en el escenario de referencia de la Comisión Europea, es tecnologías como la del coche híbrido las que más van a contribuir a la reducción de las emisiones, pero no podemos tampoco descartar, ni mucho menos, la contribución que puede tener el coche diésel más eficiente o los coches de gasolina. Cada una de las tecnologías que hay en estos momentos van a contribuir a la reducción de las emisiones y no debemos descartar ninguna. Simplemente ya para cerrar mi presentación y a modo de 4 mensajes fundamentales en cuanto a la transición energética. El sector de refino en España ha reducido la intensidad de las emisiones
en un 14%, una cifra muy en línea con la media que ha dado anteriormente el secretario de Estado, y estamos comprometidos a continuar reduciendo las emisiones en el futuro. Si miramos al sector de transporte, también ha hecho una reducción de las emisiones de un 15% en los últimos años, basado fundamentalmente en la eficiencia energética de los motores. Y, como les he dicho, hay medidas coste eficientes en todos los sectores económicos que pueden ayudarnos a reducir las emisiones en 46 millones de toneladas anuales en el año 2030. Por lo tanto, no debemos excluir la contribución de ninguna tecnología en la reducción de las emisiones. Pensamos que la prohibición de las tecnologías no es la mejor manera de contribuir al desarrollo tecnológico. Hemos de dejar que la tecnología haga su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y a continuación daremos el balance de renovables de José Miguel Villaric, presidente de APA. En primer lugar, me gustaría agradecer al Club de Energía darnos la oportunidad de presentar un año más la visión del sector de las energías renovables y las perspectivas para el año 2018. Agradecer también a nuestro secretario de Estado y a los colegas ponentes y a todos ustedes la presencia y compartir esta sesión. Estamos viviendo unos tiempos, ya sea esta legislatura y también van a ser las siguientes, que todos hemos llamado a andar de transición energética, con unos objetivos tanto europeos como de cambio climático ambiciosos, que a nosotros nos gustaría que fueran vinculantes por países y planificados por tecnologías, pero nos parece bien el amplio consenso que existe el 35% de penetración de renovables, también el 35% de eficiencia energética, y pedimos al Gobierno que lo asuma dentro de esta futura ley de cambio climático y transición energética. Llegado el momento de plantearnos dónde debemos ir, todos estamos de acuerdo en que debemos partir del mix energético que tenemos, que el mix energético nuestro es un mix robusto, diversificado, y vamos a ir hacia esa economía más descarbonizada o más electrificada incluso, y debemos tener claros unos objetivos, no solo para enunciarlos, sino también para cumplirlos. Cada uno cuando habla pues cita varios, antes el secretario de Estado nos hablaba de 5 de ellos, yo no pensaba hablar ahora de la sostenibilidad del sistema, pero obviamente habría que ponerlo casi en primer lugar. Pero yo en primer lugar ponía, dado eso por hecho, la dependencia energética. Y quiero enunciarlo así porque el coste de la dependencia supone una salida de divisas tremenda que de alguna manera está marcando durante años la situación de nuestra balanza comercial. El siguiente punto, en que todos solemos estar de acuerdo, de la sostenibilidad ambiental, nos viene marcado, como digo, por los objetivos europeos y también de cambio climático, y el ahorro y la eficiencia energética es el pilar clave para cumplir este objetivo, porque el único kilovatio hora que no contamina es el que no se consume. Y las energías renovables somos una fuente que podemos producir kilovatios, los que sean necesarios, de un modo limpio y no contaminante. La sostenibilidad económica y la competitividad, obviamente, deberemos ser conscientes siempre de los costes, cosa que no siempre se ha tenido en cuenta. Ayudaría mucho el quitar de los costes eléctricos aquello que no tiene nada que ver con la electricidad, y sería bueno que todos estos objetivos que nos planteamos los basáramos en algunos principios, que me permitiré repetir, como algunas veces decimos desde APA Renovables. La diversificación a nosotros nos parece un buen principio para los temas de energía, y especialmente para las energías renovables, que encuentran entre todas ellas una cierta complementariedad. La planificación también nos parece un buen principio, que debe ser flexible y revisable, pero desde luego es lo contrario a la improvisación. Debe ser vinculante para actividades reguladas e indicativa para las que no lo son, o liberalizadas. Esto no siempre se ha cumplido. El secretario de Estado nos decía hoy que a la hora de evaluar el precio de los consumidores, que habría que verlo a plazo, medio y largo plazo. También a nosotros nos gustaría que ese mismo principio se aplicara a la hora de ver los desarrollos de renovables. Y decía diversificación, planificación. El tercer principio en que deberíamos basarnos sería que lo legislado permanezca,
que no estemos en constantes cambios regulatorios. También es un buen principio. Para nosotros, ajustes sí, y muchas veces los demandamos, pero enmiendas a la totalidad las menos posibles. Tenemos exceso de regulación en nuestro sistema. Somos muy dados a regular y regular y tal, y a veces con poca reflexión. Otro principio para nosotros debía ser básico, dentro de enlazar con el primero de dependencia energética, es aprovechar los recursos renovables en los cuales nosotros somos un país privilegiado, además de nuestro liderazgo tecnológico. En resumen, creemos desde Renovables que hacerlo bien, ni lento ni rápido, hacerlo bien, ir en contra del sentido común, ir en contra de la racionalidad, nos pasa factura más pronto que tarde. Y creemos que para cubrir esta evolución del mix hacia una producción energética más limpia, deberíamos acomodar lo nuevo y dar de baja lo obsoleto. Si no, en vez de una transición, haremos una acumulación. Evito, ya no sé dónde está aquí, si va hacia adelante. Bueno, como no he dado la primera, bien. Evito decir lo del tema de calendario, pero es básico que si nos marcamos un esquema, y no digo años ni plazos cortos, incluso a largo, debemos ir tomando medidas en este sentido. El segundo punto que hablamos es la incertidumbre sobre la tasa de rentabilidad. Este es el punto que más preocupa en todo el sector renovable. Y nos preocupa porque estamos en una situación en que no sabemos cómo va a ser nuestra retribución el 1 de enero del 2020. Sí, porque nos tememos lo peor. Va el Gobierno, y así lo está traduciendo en alguno de sus discursos, a aplicarnos la legislación que tenemos, la que ha dado tanto pie a una inseguridad jurídica, para nuestro entender, que para nosotros grave es que es inseguridad en nuestros negocios, nos movemos con una incertidumbre tremenda. Y esa conflictividad jurídica a nosotros no nos gusta, pero parece que es inevitable si seguimos por esa senda. Esta rentabilidad tiene como gran fallo el que nos la cambian cada 6 años, nos la revisan cada 3, y entonces dentro del sector hay empresas que por el modo que tienen estructurada su financiación pueden esto capear o estructurar, y hay otras muchas que se las ha llevado por delante y que van a sufrir lo indecible. Nosotros aquí siempre desde Renovables decimos que tendría que haber un antes y un después, es decir, que apliques esta regulación de aquí en adelante nos parece bien. O no nos parece bien porque es asumir unas fuertes dosis de arbitrariedad, pero llevarla de modo retroactivo es un tema que no hemos acabado de asumir, y de ahí la conflictividad que comentamos. No me quiero extender porque es un tema ya manifestado desde el sector renovable durante tiempo. El tema de las subastas. Bueno, nosotros hemos puesto en valor del sector renovable que va a haber un antes y un después de las subastas. Es decir, obviamente van a dinamizar el sector. El hecho de haber puesto 8.000 megavatios adjudicados, pues quizás el reto que vamos a tener es el ejecutarlos en el corto tiempo que se ha dado, pero si esto es así, si los ejecutamos, se van a poner en movimiento en torno de 8.300 millones de euros, cifra muy alta, se van a generar 90.000 empleos, y esto, por supuesto, que es importante para el desarrollo después de la paralización vivida. Aquí nosotros, desde el sector renovable, sí que tenemos que decir que nos alegramos que haya este lanzamiento, pero no estamos de acuerdo en cómo se ha hecho. Ha habido numerosas críticas, las hemos hecho por escrito en alegaciones, las hemos manifestado en medios, pero no se nos ha hecho caso. Esperamos que en futuras subastas esto se considere. Han sido para nosotros una muestra más de improvisación, y nosotros pedimos un marco regulatorio estable y no generar más incertidumbre. Las subastas deben ser diferenciadas por tecnologías y no deberían hacerse nunca de modo aislado, sino corresponder a un calendario de desarrollo. Esperamos, como digo, que las futuras subastas corrijan defectos, pues como no haber tenido en cuenta madurez de proyectos, no exigir claramente el estudio del recurso, la financiación o la solvencia tecnológica, la ubicación, en fin, todo esto se ha salvado con un aval, pero a nosotros no nos parece el mejor modo.
El secretario de Estado ha dicho que las subastas habían ido bien porque han sido atractivas para los inversores. Es un tema complicado. Obviamente, los inversores hemos ido con estas reglas de juego que hay hoy y hemos emitido compromisos, hasta donde llega el compromiso del aval, en desarrollar esos 8.000 megavatios, que efectivamente son cifras importantes. No seguiré con la crítica. Fiscalidad energética es otro de los apartados que... Bueno, nosotros creemos que la fiscalidad actual en nuestro sector es simplemente recaudatoria y no da ninguna señal hacia el desarrollo de renovables. Habría que establecer o partir de principios de que el contamina paga. Tenemos exceso de tasas, de cánones, de impuestos locales y autonómicos y creo que no vamos en la senda para reducir contaminación. Antes hay que establecer, y yo creo que el único principio que pondría claro el tema es poner precio al carbono. Un impuesto al CO2 sería la única solución para orientar la fiscalidad. Está claro que reducir la contaminación antes de comprar derechos es una buena medida. Desde nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura hace mucho hincapié la ministra en que van por esa senda y han tomado medidas de lanzamiento en los vehículos, etcétera, etcétera. Pero el impuesto al carbono sería la manera más simple. Enlazando con la fiscalidad nos sale el tema de interconexiones. Estaríamos de acuerdo con el secretario de Estado que nos ha hablado de los objetivos europeos en cuanto a interconexiones. Nos parece bien, ayudas a financiación también nos parece bien. Pero hay un tema que le venimos repitiendo a nuestro ministerio y no se nos tiene en cuenta, y es que debemos armonizar la fiscalidad. Hoy, con todas las interconexiones que tengamos, el hecho de que haya un impuesto a la producción del 7% al sector renovable nos pone en imposibilidad de competir con los franceses más cercanos o con los portugueses, porque ese 7%, teniendo igual coste, nos deja fuera de juego. Estos temas debería tenerlos en cuenta el Ministerio ante nuestra insistencia. El efecto depresor que producimos nosotros, y lo digo porque enlaza un poquito con el tema de lo que hablamos de fiscalidad o dar señales al desarrollo, pues las renovables, que de una manera u otra a veces se dice, si tenemos viento, si tenemos agua, baja el precio. No porque tengamos viento o agua, sino porque tenemos instalaciones hidráulicas, instalaciones eólicas o fotovoltaicas que aprovechan ese recurso. Y ese efecto que se vuelve en contra de nosotros los productores, no logramos la media del mercado del pool por el efecto depresor que hay. Sería un tema a tener en cuenta por el Ministerio. Perdón, que tenemos una visión desde aquí. Se ha comentado, como verán, no estoy dando datos y seré muy breve en los que dé, porque después de la intervención de nuestro secretario de Estado y de su director general, Jesús, pues no vendría al caso meternos más datos en la cabeza. Citamos aquí el tema de la sequía. Ha sido un tema que ya se ha dicho, es un año catastrófico para las hidráulicas. En nuestra asociación, que tenemos productores mini hidráulicos, con lo cual hay más energía fluyente, es un año en el que están reivindicando el tema casi como fuerza mayor, lo diré en el final también, pero no se le reconoce una retribución que ya en su planteamiento no era lógica si no se tenía en cuenta, porque es la única renovable que puede tener este cambio brusco y de alguna manera pues está, digamos, poniendo de manifiesto ante el Ministerio, el de Energía, también en el de Medio Ambiente, Agricultura y también la CNMC, y creemos que va a haber una consideración porque las cifras de las que hablamos no son importantes para el sistema, pero sí para las empresas que lo están sufriendo. En el consumo de biocarburantes pues siguió al alza en el año 2017, pero por debajo del nivel anterior. Nosotros aquí al Gobierno le pedimos una mayor ambición en el cumplimiento de objetivos, dada la potencia que tenemos instalada. Aquí no me extenderé, simplemente pone de manifiesto que en renovables hemos perdido 5 puntos en producción, que ha sido por falta de recurso, y como vemos es la hidráulica la que lo manifiesta. Como han sido comentados estos datos, los pasaré. Y hablando por tecnologías, nos vemos obligados a una pequeña reflexión. Aquí tenemos la tecnología eólica. Creemos que ha sido un desarrollo, como veis, no se ha hecho de modo brusco. Hemos sufrido esa gran paralización y quizás pues, lo que nos tiene ahora, por supuesto, estamos en el desarrollo de esos megavatios asignados, pero es un sector preocupado
por esa retribución a futuro que no vemos que se nos esté considerando en lo que hagamos. Seguiremos desarrollando eólica, pero ha sido un sector que ha sufrido mucho. Éramos punteros a nivel mundial y creo que estamos entre las primeras, pero han tenido que salir nuestras empresas punteras al exterior y quizás aquí pues, el llamamiento a más estabilidad y que haya una perspectiva de futuro sería de agradecer. La hidráulica ya hemos hecho el comentario, es decir, la potencia no ha sufrido ninguna variación, y en cuanto al tema de producción en el año, pues la fuerte sequía ha hecho que se esté atravesando ese difícil momento que he dicho en la introducción. Aquí tenemos un ejemplo de tecnología que no hicimos bien el desarrollo, no se respetó cupo, precio y plazo, y como vemos, el hacer el desarrollo de una tecnología en la que estábamos, y creo que estamos llamados a liderar a nivel mundial, porque en Europa somos el país de mayor recurso, el haberlo hecho en un año, pues nos castigó mucho. Nos castigó por los derechos adquiridos por parte de los inversores y las obligaciones adquiridas por parte del Estado, y nos ha llevado. Decir también esta tecnología que hoy es totalmente competitiva, igual que la eólica. Toda la que se va a desarrollar a futuro es a precio de mercado, incluso castigada llegará a estar por el efecto depresor. Y aquí vemos no sé si tiene esto pinza, pero donde pone variación, realmente se ha instalado 1 megavatio, y esos 74 que desde nuestra asociación son los que tenemos estimados, son el autoconsumo que se estima que se ha hecho en el último año. Hay otras asociaciones que creen que ha sido un poquito mayor de 74, pero de cualquier manera marca una senda de que el autoconsumo está teniendo su protagonismo. La tecnología solar termoeléctrica, otra tecnología en que como país veníamos haciendo esfuerzos desde la plataforma solar de Almería durante años y años, y cuando decidimos lanzarla, otra vez más no se respetó cupo, precio y plazo, y ya vemos. Hicimos el desarrollo prácticamente en 2 años, son proyectos que como cuesta 2 años el desarrollo, 2 años de lanzar, y ahí lo tenemos totalmente paralizada. No deberíamos perder esa senda de liderazgo que hemos tenido, por supuesto con alto coste. Es una tecnología que con la acumulación de sales nos da un cierto respaldo, hay que considerarlo, y desde luego no deberíamos perder, digamos, una cierta senda de desarrollar y seguir con el I+D, aunque la potencia a instalar vaya de modo más lento. Bueno, de estos temas de biomasa, biogás, residuos, aquí en el capítulo eléctrico, son tecnologías en que vienen a resolver problemas, a veces medioambientales, otras veces, en fin, si pensamos en la biomasa, limpieza de bosques, asentar población en zonas rurales, etcétera, etcétera, biogás lo mismo, pero no es una tecnología que hoy sea competitiva sin ningún tipo de ayuda, de modo. Entonces, diré de la biomasa que es una tecnología que como país tenemos recurso para hacer desarrollos importantes, nos daría capacidad firme, de modo que puede sustituir a otras que nos dan capacidad firme, pero son desarrollos que deberíamos ir viendo a plazo más largo. No se trata de hacer de hoy a mañana, pero si nos ponemos objetivos de 100, 200 megavatios año, es que en 10 años tendremos 1.000, 2.000 megavatios instalados, habiendo resuelto problemas que a veces no ponemos en valor. A continuación tenemos los biocarburantes, que están como renovables en nuestra asociación, y es una tecnología también que anda sufriendo bastante, tiene una potencia instalada muy fuerte que no está utilizada totalmente, y aquí lo único que pedimos al Gobierno que sea ambicioso en los planes de desarrollo. Biomasa, biogás, podríamos decir parecido al otro, son gráficos que ya podréis ver. Y ya para terminar, pues somos un sector que está pendiente de la planificación, y la planificación entendemos que debe ser, como he dicho, a plazo medio y largo, con los objetivos europeos y cada vez. Nosotros estamos ilusionados en este desarrollo, y aquí yo lo que diría, pues que la ejecución debe ser ordenada, que debemos evitar hacer ineficiencias. No tenemos por qué hacerlo rápido, hay que hacerlo, como he dicho antes, simplemente bien. Y quizás los desarrollos, pues habrá que ver cómo se integran bien en el mercado, qué mecanismos tenemos para no crear, para que sean lo más prolíficos
y lo más rentables posibles. Vuelvo a sacar el tema como perspectiva del 18, el gran problema de la sequía. Nosotros instamos al Gobierno, como he dicho, a declararlo de fuerza mayor. Seguiremos insistiendo. Ya sé que este foro es simplemente por ponerlo de manifiesto a efectos de nuestros asociados y seguiremos trabajando en ello. El tema de la biomasa, aparte de las demandas que hacíamos, tiene una limitación a 6.500 horas de funcionamiento que en otras tecnologías no se tiene y no entendemos por qué se debe limitar después de las inversiones hechas. La normativa de autoconsumo, pues tanto el Gobierno como los partidos de la oposición están de acuerdo en que hay que hacer algún cambio, porque frena más bien que apoya, y nosotros esperamos que en esta legislatura pueda llevarse a cabo esas modificaciones para que el desarrollo del autoconsumo siga su curso. En el tema de los biocarburantes, no he dicho, pero urge tomar también medidas antisubvención contra el biodiesel argentino e indonesio. Se están haciendo muchas gestiones ante la CNMC para ello. Y luego tendríamos aquí el tema de establecimiento de apoyos para el I+D. Nosotros entendemos que hay que seguir apostando por la innovación como forma de maximizar la penetración de renovables, la penetración y la producción de renovable competitiva, y para ello tenemos razones de peso para hacer estos desarrollos. Nuestros puntos fuertes serían que tenemos recursos renovables, que tenemos tecnología y personal preparado, y esto nos permitirá pues, asentar industria y I+D, creando pues, empleo estable y bien retribuido, objetivo que desde Europa también se viene reclamando, ¿no? La apuesta decidida por las tecnologías térmicas, ya he hecho el comentario. Y luego sobre la comisión de expertos, pues nosotros decir que no hemos sido incluidos en esta comisión ninguna de las asociaciones. Tampoco digo que fuera imprescindible. Desde luego hay mucha materia gris entre las personas que están allí. Hemos tratado de acercarnos y hemos tenido bastantes entrevistas con personas que lo integran. Hemos transmitido los objetivos de renovables para que los incorporen pues, en esos escenarios que esperemos sean ambiciosos para el desarrollo de energías renovables. Ya termino. Las renovables, pues tenemos especial esperanza en la electrificación de la economía, en la electrificación del transporte y también en el almacenamiento, porque esperamos que puede ser pueden dar una oportunidad al desarrollo de renovable cuando nos encontramos en algunas tecnologías con precios totalmente competitivos a precio de mercado. Ya terminaría poniendo una gráfica, refleja parte de lo dicho, que es esta. Este es el escenario de desarrollo que hemos tenido en renovables. A nosotros yo casi no le pondría muchos comentarios. A nosotros no nos gusta. Creemos que no debe hacerse un desarrollo así si pensamos en asentar industria, hacer I+D, crear empleo estable. Esto deberíamos mirarlo a futuro. Así se lo transmitimos a nuestro ministro y esperamos, a nuestro ministerio, y esperamos que en las futuras subastas estos temas nos den otros perfiles. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a José Miguel. Vamos a continuar nos quedan tres, con el balance en el caso del carbón, en este caso. Pedro Iglesias, presidente de Carbonión. Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Como he sido convenientemente aleccionado por el moderador y con objeto de no rebasar el tiempo establecido, me van a permitir ustedes que lea gran parte de la presentación. La misma está estructurada en dos bloques. Uno inicial, que realizaremos el análisis del 2017, y uno de perspectivas sobre el 2018. Todos los asociados de Carbonión agradecen al Club Español de la Energía la oportunidad que todos los años nos brindan de poder hablar en este evento, que es uno de los hitos del sector energético, hablar de carbón. A modo de introducción, quisiera comenzar diciendo que tras un año nefasto como fue el año 2016 para el sector del carbón, el año 2017 mejoró sus resultados, siendo el presente un ejercicio complejo por su trascendencia para el futuro. Después de una legislatura en la que el anterior Gobierno denostó el carbón, incumpliendo reiteradamente los compromisos adquiridos en el marco de actuación firmado en el año 2013, parece que el actual Gobierno
entiende la relevancia del carbón autóctono como combustible para el mix energético nacional y que, en función de las manifestaciones hechas tanto por el ministro como por el secretario de Estado en distintos foros, está dispuesto a hacer algo para que este combustible no desaparezca del mismo. Por lo que respecta a la participación del carbón en el mix de generación eléctrica, en la imagen, de acuerdo con los datos facilitados por Red Eléctrica, podemos ver los siguientes extremos. Vemos, en primer lugar, que la generación en el año 2016 y 2017 fue prácticamente similar. Si observamos cómo se ha realizado la cobertura de la generación eléctrica por distintas tecnologías, podemos comprobar que la menor participación de la hidráulica en dicha generación, el 15% en el año 16 frente al 7,8% en el año 17, dio lugar a un mayor hueco térmico, al permanecer el resto de las tecnologías en niveles similares. En 2016, el hueco térmico representó un total del 28%, mientras que en el 2017 el hueco térmico fue de un 34,1%. Ello implicó la correspondiente aumento de la participación del carbón en la generación. Con carbón se generaron 45,2 teravatios hora, lo que supuso aproximadamente un 17,2% de la generación eléctrica en 2017, frente a un 14,3% en el año 2016, representando un incremento de un 20% con respecto al año anterior. De esos 45,2 teravatios, no conocemos con exactitud qué porcentaje corresponde a carbón nacional, pero sí sabemos que del carbón consumido en España en el año 2017, tan solo el 14% fue carbón nacional. Un cálculo aproximado establece que la participación del carbón nacional en la generación eléctrica en el año 2017 fue aproximadamente del 2,4%. Empieza el año 2016 con un Gobierno en funciones que mantiene que cualquier iniciativa debe ser tomada por el nuevo Gobierno. Pues bien, como ustedes saben, este Gobierno no llega hasta diciembre de 2016. Pero, por el contrario, ese Gobierno en funciones sí fue capaz de presentar y negociar con la Comisión Europea el plan de cierre actualizado para las minas de carbón no competitivas. Durante la primera mitad del año, el precio del carbón internacional cae a su mínimo histórico, $45 por tonelada, en el mes de junio, pero en el mes de diciembre había duplicado su precio. Por otra parte, la climatología del año fue favorable para la generación eléctrica con renovables, principalmente la hidráulica. En septiembre se comunicó la aprobación por la Unión Europea del plan de cierre actualizado presentado en el mes de mayo. A finales de diciembre del año 2016, las empresas productoras seguían sin conocer cuál era el plan de cierre actualizado, que puede conllevar su cese de actividad en 2 años. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Un desplome de la producción en un 43%, una pérdida de empleos en un 38%, concursos y liquidaciones empresariales, un cierre no ordenado, incertidumbre y malestar. En 2017 ha sido un año de tránsito desde nuestra posición. La demanda se mantuvo en el mismo nivel que el año anterior. La climatología provocó que la participación de las renovables en el mix de generación fuera más baja, dando lugar a que el hueco térmico creciera consecuentemente hasta el 34,1%. Los niveles actuales del precio del carbón internacional y el cambio del mix de combustible en algunas centrales hicieron que las compras de carbón autóctono fueran más constantes, negociándose contratos de suministro a más largo plazo. El talante más dialogante de los nuevos equipos del Ministerio, tanto en la Secretaría de Estado como en el Instituto para la Reforma de la Minería del Carbón,
hicieron que algunas de las empresas mineras productoras de carbón terminaran el ejercicio carbonero con algo más de desahogo que en el año anterior. No obstante, las difíciles circunstancias del año 2016, cuando muchas empresas tuvieron que parar su actividad, dieron lugar a situaciones concursales y o de liquidación que no han terminado de resolverse, poniendo, por tanto, en peligro la viabilidad del sector, a sus empresas, a sus trabajadores y creando complejas incertidumbres en las comarcas mineras. Agradecemos a los actuales responsables de la Administración que vayan retomando el diálogo constructivo en busca de soluciones sostenibles para el único combustible autóctono capaz de aportar respaldo a las energías renovables, garantizar la seguridad de suministro, participar de forma competitiva en la generación eléctrica y ayudar a la moderación de precios y del recibo de la luz. Este gráfico nos muestra cuál ha sido la evolución de las ayudas a las empresas correspondientes al cierre contempladas en la decisión 787. El importe de las ayudas en el año 2017 fue de 1,3 millones de euros. Y no me he equivocado en la cifra, 1,3 millones de euros. Supone un descenso de las ayudas de un 99,5% con respecto al año 2011. La decisión 787 establecía que este descenso para el año 17 fuera de un 75%. Y en dicha cifra se incluyen las ayudas adicionales que el Gobierno aprobó de forma rápida en el mismo año 2017. En el gráfico inferior nos muestra la evolución de las importaciones de carbón y de la producción autóctona. Las importaciones han recuperado el nivel de los 17,4 millones de toneladas, mientras que la producción autóctona se ha situado en 2.781.000. Dos aspectos que me gustaría destacar. El primero de ellos es que la producción de carbón autóctono se incrementó en el año 2017 en un 60% con respecto al año anterior, lo cual es una buena noticia, sin duda, si bien esta producción no alcanzó al tonelaje del año 2015 y además está muy lejos de lo contemplado en el marco de actuación 2013-2018. La segunda reflexión es relativa a la tendencia divergente que mantiene la importación de carbón con la producción nacional, que es claramente descendente. Los motivos, razones, argumentos, análisis coste-beneficio, calidades, estrategias, justificaciones, bondades, maldades y cualquier otro debate que ustedes puedan pensar o generar terminan con una sola consecuencia real. Estamos abandonando la explotación del único combustible fósil que tenemos en nuestro país y sustituyéndolo por las importaciones, que evidentemente pueden crear riqueza y empleo, eso sí, en otros países, pero que están llevando a nuestras empresas, a nuestros trabajadores y a nuestras comarcas y cuencas mineras al abandono y al ostracismo. Pasamos a continuación a analizar cuáles son las perspectivas que desde Carbunión tenemos para el año 2018. Por lo que respecta a la generación eléctrica en el primer bimestre de este año, si la comparamos con el 2017, ha disminuido en un 2,6%. Además, el hueco térmico ha sido del 29% y la participación del carbón en la generación neta de electricidad de un 15,5%. Por lo que respecta al precio del carbón internacional, a continuación les ofrecemos un gráfico que muestra su evolución en los últimos 17 años. En este zoom podemos observar cómo ha fluctuado entre los años 2015 y 2017. Y vemos que en el año 2016, como ya hemos dicho anteriormente, osciló
desde los 45 hasta los 90 dólares. En el año 2017 se ha mantenido en la banda entre los 75 y los 95 y en los últimos meses de este periodo está en torno a los 90 dólares. Considerando el nivel actual de precio internacional de referencia, una gran parte de la producción de carbón autóctono es plenamente competitiva sin ningún tipo de ayudas de Estado. En 2018 tenemos que se cumple el plazo para el plan de cierre de la minería de carbón no competitiva acordado por el Gobierno, que fue aprobado en el mes de mayo del año 2016. Frente a esta situación, los retos que desde nuestro punto de vista nos aparecen para cubrir el presente año son, en primer lugar, el cierre en 2018. La decisión 787 del Consejo de Europa establece que las minas de carbón no competitivas antes del 31 de diciembre de 2018 tendrán que cerrar. Sin embargo, la definición de explotaciones no competitivas no se refiere al momento actual, se refiere al 1 de enero de 2011, por lo que todas las minas que hayan recibido ayudas desde esa fecha tienen o que cerrar definitivamente o, por el contrario, devolver las ayudas. En cuanto a la devolución de las ayudas, para plantearse esta opción, las empresas tendrán que ver qué posibles planes y plazos de devolución establece el Gobierno y la posibilidad o no de hacer frente a los mismos. En caso contrario, aunque en la actualidad pudieran continuar su actividad sin ayudas, tendrán que cerrar. Tras la negativa del Gobierno anterior a incentivar la realización de las inversiones medioambientales en las centrales de carbón para adaptarse a los requerimientos de la Directiva Europea, los propietarios de muchas de ellas anunciaron su decisión de cerrarlas a medida que fueran cumpliendo las horas de funcionamiento permitido. Actualmente, parece que algunas de estas decisiones están en revisión. Por nuestra parte, esperamos que las centrales puedan realizar las inversiones que le permitan seguir funcionando más allá del 2020. Tras unos años en los que el precio del carbón ha estado en los mínimos de las últimas décadas, ahora llevamos varios meses que se ha recuperado. Sin embargo, las fuertes presiones de las compañías eléctricas para trasladar al precio de combustible autóctono estas bajadas del carbón internacional no permiten incrementar el precio del carbón nacional, que en estos momentos se encuentra por debajo de los niveles del mercado internacional. La distinta capacidad negociadora de ambas partes requiere, desde nuestro punto de vista, de algún tipo de tutela para permitir que el mercado funcione correctamente tanto cuando el precio sube como cuando baja. Es necesario que la sensibilidad mostrada hasta ahora por este Gobierno y las palabras en defensa del carbón como elemento importante en el mix de generación eléctrica se materialicen en medidas decididas de apoyo, tanto en lo referente a los planes y plazos de devolución de las ayudas para las empresas que quieran continuar, como en lo relativo a los posibles incentivos que propicien una cierta estabilidad de la participación del carbón autóctono en el mix de generación y ello permita un funcionamiento normal del sector en los próximos años. Por todo lo anterior, consideramos que nos encontramos en un momento decisivo para nuestro sector y si bien entendemos que actualmente vamos a un modelo energético bajo en emisiones, creemos que el carbón autóctono debe tener un papel importante en esta transición hacia ese nuevo modelo energético, por su singularidad como único combustible autóctono, por su papel como moderador de los precios de mercado y por su importancia como apoyo y garantía de la seguridad de suministro. Desde Carbunión creemos que las expectativas y soluciones sostenibles para el carbón en la transición energética pasan por mantener un diálogo con la Secretaría de Estado, conocer
cuál será el desarrollo del proyecto de Real Decreto relativo al cierre de las centrales térmicas, que se puedan formalizar los contratos de suministro con mayor duración, de forma tal que las empresas puedan tomar sus decisiones y se pueda planificar cómo desarrollar las explotaciones. Que exista un cierre ordenado para aquellas empresas que no puedan continuar. Es trascendental que este cierre sea ordenado tanto para las empresas como para los trabajadores, como para las comarcas. Favorecer la oposición del Gobierno y del resto de los partidos políticos de forma que se opongan a la aprobación por el Parlamento Europeo de las nuevas propuestas de la Comisión, tanto en lo referido al límite de los 550 gramos de CO2 por kilovatio hora producido, como a la eliminación de la facultad del Estado para decidir sobre el 15% de derecho prioritario. Y, por último, estamos a la espera de las conclusiones del grupo de expertos para el establecimiento de los posibles escenarios del mix de generación y cómo se traducirá esto en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Para ir terminando, decir que Europa sigue generando energía eléctrica con carbón, como media más de un 20%. En algunos países llega hasta el 80%. La posición de España está en los de abajo. No existe ningún país que no utilice el carbón para generar energía eléctrica. Finalmente, no he podido resistir la tentación de dejarles a ustedes con esta imagen. Europa sigue consumiendo carbón para generar energía eléctrica y los países no abandonan sus propios recursos. En el año 2016, en Europa se consumieron 625 millones de toneladas, de los que el 73% procedían de países de la Unión Europea. Hemos avanzado en algunos asuntos, pero hay otros temas que para nosotros siguen pendientes. Las empresas están cada vez más débiles y en una situación límite, aquellas que no se han visto ya obligadas a cerrar. Desde Carbunión queremos recordarles a todos que el carbón aporta respaldo y seguridad y garantía de suministro en la generación eléctrica. Es competitivo y reduce el precio del recibo de la luz, por lo que estamos convencidos de la necesidad de mantener y fortalecer la participación del carbón autóctono en el mix de generación más allá del 2018. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Continuamos con Antoni Peris, presidente de Sedigas y director general de negocios regulados de Gas Natural Fenosa. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecerle al Enerclub la oportunidad que nos da para reunirnos una vez más aquí y animarle pues, a que siga con la presentación de la balance energético cada año, como lo ha hecho estos últimos 31 años. Bien, voy a intentar ser breve e ir a los temas más relevantes de lo que ha sido el año energético para el sector gasista. A ver si me aclaro con esto. Vale. El año para nosotros ha sido un año bueno en materia de demanda, puesto que se ha incrementado un 9,1% respecto al año 2016, fundamentalmente por dos hechos. El primero, el crecimiento sostenido de la demanda industrial, que viene siendo así ya desde hace varios años. Y el segundo, por la situación pues, que se vivió el año pasado respecto a la generación eléctrica, que favoreció de alguna forma el incremento de demanda en lo que es el parque térmico, dadas las condiciones de hidraulicidad que vivimos durante todo el año pasado. El sector estos últimos 10 años ha invertido 9.500 millones de euros. El gas está demostrando a través de su crecimiento sostenido pues, que es una energía competitiva y que aporta competitividad al mercado. Como veremos más adelante, el suministro es seguro y está plenamente garantizado. Y lo más relevante es que colaboramos en la reducción de emisiones, puesto que el gas sustituye otras energías y si medimos las emisiones evitadas, rondamos los 25 millones de toneladas de CO2 equivalente, que más o menos es entre el 7 y 8% de las emisiones totales que tiene España.
También este año el lanzamiento de dos iniciativas por parte del Gobierno, la Ley de Transición Energética y Cambio Climático y la Estrategia Economía Circular, también es algo a lo que me referiré más adelante, puesto que están afectando y van a afectar al sector y van a afectar también a la industria gasista española. El incremento de demanda en el sistema el año pasado, alcanzando esos 30 BCM, ha sido de un 9% frente al 6% que ha sido la media europea. Básicamente hemos enfrentado un año similar, un año que climáticamente podríamos decir que para el sector no ha sido bueno, puesto que fue un año de temperaturas más elevadas, y España tuvo una situación meteorológica específica respecto a la sequía, que es lo que ha ayudado a que los ciclos combinados hayan debido funcionar más horas, demostrando esa capacidad de garante del sistema que tienen los ciclos y que, por lo tanto, cuando hace falta producir energía y no está disponible pues, la energía renovable, los ciclos son una fuente de garantía de suministro y de continuidad en el mismo. Y destacar pues, el papel de la industria como uno de los grandes vectores de crecimiento en la demanda agregada. La industria, que representa ya el 62% y siempre ha sido la parte más importante del consumo de gas en España, creció el año pasado, como he dicho, un 7,3%, básicamente pues, por todo el crecimiento de la economía, el crecimiento exportador y también pues, la recuperación de algunas instalaciones de cogeneración, que, como saben, es un elemento fundamental para la competitividad de la industria y, por lo tanto, la competitividad de la economía española. En cuanto a generación eléctrica, pues incrementamos un 27% aproximadamente la demanda, fundamentalmente por lo que he dicho de las condiciones climatológicas, y destacar que el sector residencial, a pesar de que se mantuvo básicamente plano respecto al año anterior por las condiciones de clima, sí que hay que destacar que el año pasado se incorporaron casi 173.000 nuevos clientes al sistema. Aquí quiero hacer un cierto paréntesis porque creo que es importante que seamos conscientes que el crecimiento del sector gasista en el mercado residencial y comercial se basa en acciones comerciales para desplazar energías. No estamos hablando de una energía, de un servicio esencial, donde si no te dan una licencia de construcción siempre y cuando demuestras que tengas un suministro de gas, no es el caso, sino que hay que ir casa por casa, industria por industria, comercio por comercio, a convencerles de que la solución gasista es mejor para ellos como empresa o como ciudadanos. El hecho de tener este crecimiento, que es más de un 2% sobre la base histórica, y es un crecimiento importante en un país que estamos creciendo a nivel demográfico por debajo del 1%, creo que es un hecho que demuestra que el gas es una energía competitiva a todos los niveles, puesto que si no lo fuera, nadie se conectaría de nuevo al sistema gasista y seguiría con la energía que ya viene utilizando. Ya hemos superado el famoso 30% de penetración, estamos en el 31%. Llevábamos años hablando de 29, finalmente estamos en el 31% de penetración. El año pasado se invirtieron casi 350 millones de euros. Hay 85.000 kilómetros de gasoductos y lo más importante, el gas llega ya a casi 1.800 municipios en España, lo cual demuestra todo el esfuerzo inversor y de compromiso que tiene el sector para llevar esta energía a lo largo y ancho de nuestro país. Como he dicho antes, el año pasado no fue un año climáticamente bueno para el sector, puesto que nosotros, para que sea bueno, ha de ser frío. Y como verán en esta gráfica, pues fue más cálido que frío. Fue frío el mes de enero, fue frío el mes de noviembre, y fueron cálidos el resto de los meses, con lo cual la demanda residencial, que es la que está más afectada por la temperatura, también parte de la industrial y comercial, se vio afectada por esta bonanza meteorológica y, por lo tanto, eso es lo que explica que, a pesar de tener un crecimiento en clientes, pues tuvimos una estabilidad, un no crecimiento en lo que sea la demanda básicamente residencial. En materia de aprovisionamientos, seguimos con una posición parecida a la de los últimos 2 años, en los cuales
nos aproximamos más por tubo que por barco, que por gas natural licuado, pero estamos casi al mismo nivel, 47,52, es decir, que no hay una gran diferencia. Sigue siendo Argelia nuestra principal fuente de suministro y lo que quisiera destacar es lo que ven aquí, la fortaleza del sistema español en materia de importaciones. Tenemos 2 gasoductos con Argelia, 2 gasoductos con Francia, 2 gasoductos con Portugal y 6 plantas de regasificación, con lo cual nos dan una capacidad instalada más que suficiente para hacer frente a las demandas que se producen en el sistema. ¿Cómo vemos el año 2018? El año 2018 lo vemos vinculado a las iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno en materia de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Estamos a las puertas de la publicación del informe de los expertos. El secretario de Estado ya nos ha comentado con detalle y profusión lo que sería el año desde el punto de vista de propuestas y medidas y debates. Creo que va a ser un año donde vamos a tener un debate amplio y rico por parte de todos los actores y ahí nosotros creemos que el gas forma parte de la solución. No solamente es una energía de transición, sino que forma parte de la solución final. La estrategia de economía circular es una de las palancas para formar parte de esa solución final, puesto que el gas no solo es gas que se importa o gas en boca de pozo, sino que también son gases renovables que surgen de lo que sería tratamiento de residuos tanto urbanos, de aguas, como agroindustriales. Y por último, creemos que también va a tener cada vez más relevancia algo que se ha puesto en evidencia estos últimos 2 años en las grandes ciudades: la contaminación, la calidad del aire. Hemos pasado muchos años hablando de medio ambiente igual a emisiones de CO2, es importante, pero medio ambiente también es igual a calidad de aire y, por lo tanto, emisiones de productos contaminantes. Y en ese sentido, el gas natural es la energía fósil con mejores características para mantener la calidad del aire en las ciudades a los niveles más bajos y razonables posibles. Por eso es por lo que decimos que el gas tiene que ser parte de la solución en materia de eficiencia energética, como reductor de emisiones de gases de efecto invernadero, como mejora de la calidad del aire en las ciudades, como un elemento de mejora de la competitividad y ahorro de costes en la economía y en las familias, y porque las redes ya están y, por lo tanto, nuestras instalaciones de los clientes están y el coste de abatimiento es el menor si utilizamos esa potencialidad de gas renovable para hacer la transición energética e ir a una economía con menores emisiones de CO2 y de carbono. La parte de Ley de Cambio Climático y Transición Energética junto con Economía Circular, como he dicho, es la parte más relevante. Vamos a tener que estar pendientes de todo el sector, no solamente nosotros, de lo que pueda decir el Comité de Expertos y de lo que sean las iniciativas que vaya abordando el Gobierno y el Parlamento en materia de esta ley. Creo que a ninguno de nosotros nos va a sorprender que va a ser quizá la iniciativa legislativa que nos va a llevar más tiempo durante este año 2018. Una apuesta clara por el gas ahorraría 150 millones a la economía, incrementaría las reducciones de emisiones en 11 millones de toneladas equivalentes de CO2 adicionales a las que ya he dicho anteriormente. Si el gas natural toma fuerza en movilidad, también va a contribuir a una reducción de gases de efecto invernadero en el transporte y también lo que sería la mejora de calidad de aire en las ciudades. Déjeme puntualizar un poco 2 aspectos de los cuales he hablado un poco de pasada: gas renovable y movilidad. ¿Por qué decimos que el gas renovable es una de las grandes palancas para que el gas natural o las redes de gas sean parte fundamental del futuro? Pues el gas renovable se basa en la economía circular, se basa en la recuperación de la energía latente en los residuos urbanos, EDARES, que son las plantas de tratamiento de aguas, y residuos agroindustriales, donde está en estos momentos quizá el potencial más grande desde un punto de vista de solución económicamente factible. En España, estos 3 conjuntos se cifra por parte del IDAE que el potencial es de 2,5 BCM aproximadamente, lo cual es más de la mitad de la demanda doméstica agregada de todo el país.
Utilizar esta fuente que ya existe equivaldría a reducir 40 toneladas de CO2 equivalentes adicionales a lo que he estado hablando antes. ¿Qué hace falta para desarrollar esta tecnología? Bueno, el Ministerio ya ha lanzado una iniciativa en cuanto a gas renovable. Hemos de encontrar la forma de fomentar los desarrollos en I+D como se han hecho en otras tecnologías renovables. No pedimos algo distinto a lo que ya ha venido haciendo este país con otras iniciativas del campo renovable. Y lo que sí que vemos es que es una tecnología que permite desarrollar I+D en el país, es una tecnología que permite utilizar fuentes autóctonas, es una tecnología que reduce contaminaciones, pues estamos hablando de utilizaciones de residuos tanto de las ciudades como del sector agroindustrial, donde nuestro país es una potencia, y finalmente lo que hace es crear una infraestructura basada en tecnologías renovables, una infraestructura que utiliza al máximo nuestras infraestructuras existentes y que permite utilizar el gas natural como red de integración de renovables, una red integrada en la economía circular y, por lo tanto, avanzar en esa descarbonización utilizando y sacando máximo provecho de instalaciones que ya están disponibles para los ciudadanos y los clientes. En cuanto a movilidad, estos últimos años ya hemos hablado y mucho alrededor de la movilidad. Hay distintas soluciones de movilidad alternativa, pero quisiera hacer énfasis en lo que representa el gas natural, que si le añadimos el gas renovable se convierte en una energía para el transporte cero emisiones y que desde el punto de vista tanto de movilidad en vehículos ligeros, pesados, transporte marítimo, que es la gran apuesta de alguna forma mundial y donde se prevén crecimientos sostenidos e importantes en sustitución de combustibles más emisores de azufre. España tiene las condiciones para poder ser un país líder en Europa en este sentido. Tenemos ya una infraestructura gasista amplia. Creo que tenemos que hacer una apuesta más fuerte por las estaciones de carga. Tenemos ya un programa europeo en ese sentido. España ya está haciendo inversiones en el uso del GNL para transporte a largas distancias. Tenemos la infraestructura instalada en plantas de regasificación. En Europa hay países que no tienen esa posibilidad. Nosotros tenemos muchas plantas de regasificación, por lo tanto tenemos el GNL a nuestra disposición. Eso nos permite también abordar proyectos de bunkering para lo que serían los barcos que al entrar en zonas ECA tienen que suministrarse con gas natural. Hay iniciativas muy interesantes en nuestro país de ferries que ya están apostando compañías importantes del sector naviero en la utilización del gas natural licuado como combustible. Y, por último, el aspecto vinculado con lo que sería la reducción importante de emisiones que tenemos en cuanto a la generación eléctrica, que es por todos sabidos pues, que la energía térmica menos emisora es la del gas natural. Para cerrar, quisiera destacar lo que he dicho, ha sido un año 2017 con un crecimiento importante. El año 2018 lo prevemos más o menos igual que el año 2017, pero va a depender en gran medida de las condiciones climatológicas. Seguimos creciendo. Las empresas del sector gasista, distribuidoras en especial, siguen con sus planes ambiciosos de crecimiento y de incorporación de nuevos clientes. Y, como he dicho, creo que va a ser un año intenso donde todos vamos a tener que trabajar, y el sector gasista en especial, en cuanto es las consultas que se van a hacer alrededor de las distintas iniciativas legislativas alrededor de cambio de clima, transición energética y economía circular. Muchas gracias. Muchas gracias, Antoni. Vamos a dar comienzo a la última intervención, en esta parte, a la nueva presidenta de UNESA, Marina Serrano. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a ENERCLU. Es mi primera intervención en este balance energético como presidenta de UNESA, pero no la primera vez que asisto en esta cita clásica en la que he asistido muchas veces sentada como están ustedes y como están ahora, y veo a varios colegas de la Comisión Nacional, antigua Comisión Nacional de Energía, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ahora, que siempre es agradable ver. ¿Qué objetivo tiene esta sesión o este balance? Yo creo que aporta. Ya me toca hablar cuando se han dicho muchas cifras y muchas valoraciones. Pero lo importante es un poco nos permite poner la vista atrás, qué ha sido el 2017, qué ha significado el 2017, qué tendencia ha supuesto y dónde estamos y qué vamos a hacer en el 2018.
Yo en esta intervención, y siguiendo el esquema clásico, aunque pasaré deprisa por los datos del balance energético de este tipo de intervenciones, me voy a referir en primer lugar muy brevemente a aquellas cuestiones regulatorias que se pusieron de manifiesto o que relevantes para el sector eléctrico en el año 2017. La primera de ellas y la más significativa, ya la han señalado aquí, es que la demanda ha crecido, ha habido un incremento de 1,3, que es ya superior, pero que confirma la línea de crecimiento de la demanda al 0,7 del 2016. El PIB, se ha dicho aquí, lo ha dicho el subdirector de renovables, se ha situado en el 3,1, por tanto se sigue manifestando ese desacoplamiento entre el crecimiento de demanda y el crecimiento del PIB. ¿Qué cuestiones regulatorias ha habido? Pues las tienen ahí, lo ha dicho el secretario de Estado también. En primer lugar, peajes se mantienen. Los peajes se han mantenido por cuarto año consecutivo, se ha mantenido en la misma cifra los costes regulados y los peajes, la retribución del transporte y la distribución. Esto indica además algo que da una estabilidad a las actividades reguladas como las actividades de redes, pero nos permite vislumbrar de futuro en cuanto que ha habido también por 3 años consecutivos superávit, una senda en que no va a aparecer el déficit, en que ese principio de sostenibilidad de que hablaba el secretario de Estado y que es muy importante para que todos podamos ejercer nuestra actividad, los operadores del sector eléctrico, se va a ir manteniendo. Senda, por tanto, de estabilidad y que permite la realización de medidas regulatorias dentro de los márgenes de cumplimiento de sostenibilidad financiera. Está pendiente, y en relación con la retribución de la de transporte y la distribución, el informe de la CNMC, la fijación de la retribución definitiva del 2017. Se mandó a informe de la CNMC y esperamos que se haga pronto. Saben ustedes que es el segundo año del primer periodo regulatorio en este nuevo sistema de retribución de la distribución establecido por el Real Decreto 1048. El segundo elemento son las subastas de renovables, 8.000 megavatios más en 2 subastas realizadas en el 2017. No me voy a extender en ello. El canon se ha revisado debido a las medidas necesarias por la sequía a través del Real Decreto Ley 10/2017 y se ha incrementado el porcentaje que ha pasado del 22 al 25,5%. El bono social. El bono social que se cambia la regulación al Real Decreto Ley 7/2016, a final del año anterior, ha tenido su concreción y su desarrollo en octubre de este año a través del decreto que regula el bono social. Ya ha hablado también el secretario de Estado, no voy a referirme a las modificaciones, pero sí a la importancia que tiene los nuevos supuestos de consumidores. Se tipifican en 3, consumidores vulnerables, vulnerables severos y severos en riesgo de exclusión social. Y se establecen criterios de renta, algo demandado desde hace tiempo ya por la Comisión, por los órganos reguladores que introduce la Ley 24/2013, pero que no es hasta esta regulación cuando se aplica ya de forma efectiva. En este momento y hasta el 10 de abril, todos los consumidores con derecho a bono social tienen que renovar su solicitud. Las empresas de UNESA están trabajando activamente para que se cumplan estos plazos, para dar la información, para que se puedan acreditar el cumplimiento de estos requisitos. Junto con ellos, junto con las comunidades autónomas, al objeto de que no producir ningún riesgo de que algún consumidor vulnerable en riesgo de exclusión social quede fuera o no quede plenamente identificado y no pueda acogerse a la nueva regulación establecida por el bono social. También se ha regulado, como todos los años, desde que se crea por la Ley 18/2014, las obligaciones al Fondo de Eficiencia Energética. Y se ha aprobado el Plan Moval, el secretario de Estado se refiere a ello, 20 y 15 millones para infraestructuras de recarga, en el sentido para vehículos no contaminantes. Ha anunciado 5 millones más para infraestructuras de recarga. Ello demuestra también, y luego voy a hablar de ello, la importancia que tiene la movilidad en los compromisos de reducción de emisiones para el año fijados para la Comisión Europea, el 40% para el 2030. En relación con esto y con el vehículo eléctrico que reúne esos requisitos de una movilidad sostenible y reducida de emisiones, señalar que en el mes de enero se han matriculado 922 nuevas unidades en el mes de enero, lo que significa triplicar. Estamos lejos de cifras mayores, pero significa la tendencia al crecimiento. Y todo ello en un marco, ya se ha hablado mucho durante todo el año pasado y este año que tenemos por delante, de tramitación de la nueva energía europea, del paquete presentado en noviembre de 2016 de energía limpia para todos los europeos, en el cual además se han aprobado también 2 paquetes de movilidad, Europa en Movimiento y Movilidad Limpia. Estos son
los hechos regulatorios del 2017. Se ha hablado mucho del balance. Voy a pasar muy deprisa porque ya a estas horas de la mañana ya se han visto muchas cifras respecto al balance. Crecimiento, como les decía, de la demanda. Pero este crecimiento de la demanda se ha producido fundamentalmente, el grueso de este crecimiento de la demanda se ha cubierto mediante importaciones y en menor medida por la producción nuclear. En efecto, la producción neta de energía eléctrica en España en 2017 ascendió a 262.665 gigavatios, lo que supuso un ligero aumento del 0,1% respecto al año anterior. Si bien la producción fue prácticamente la misma, sí que hay cambios importantes en la estructura. Ya se ha hablado de la extraordinaria sequía. La producción hidroeléctrica, que había sido muy elevada en el 2016, ha caído en un 47,5%. Esto ha hecho una configuración de la estructura totalmente diferente. ¿Con qué se compensa? Con la generación térmica, con gas y carbón. Esta circunstancia ha puesto en manifiesto cada vez más el notable papel que tienen también las tecnologías de respaldo, incluso a nivel anual. Asimismo, también se incrementaron las producciones de las plantas de cogeneración y de fuel y el ámbito de renovables, la solar y la biomasa. La nuclear y la eólica se mantuvieron en niveles próximos a los del año anterior. Centrándonos en la estructura de producción de las centrales convencionales, carbón y ciclo combinado generaron 45.199 y 37.353 gigavatios respectivamente, lo que supone un incremento del 20,6 y del 27,7 respecto del año anterior. La hidroeléctrica generó 20.564 gigavatios, casi nos tenemos que remontar a 30 años antes para encontrar un registro de producción hidroeléctrica anual inferior. Y entonces la potencia hidroeléctrica era menor, era un 20% inferior a la actual. Por tanto, hemos tenido un año extraordinariamente seco y nos dicen las estadísticas que la probabilidad de que en años sucesivos se repita es inferior al 1%. Esperemos que sea así. Esto ha supuesto un incremento de las emisiones de las emisiones de CO2 en 75 millones de toneladas. La generación nuclear es la que más aportó al mix eléctrico nacional y el fuelolio, sobre todo en las extrapeninsulares, aumentó un 3,7%. La generación de las instalaciones convencionales registra una reducción del 1,8% y la producción de las instalaciones renovables un 3,7% respecto al año anterior. La producción con energías renovables es el 32%, lo tiene ahí al final de la transparencia, y si incluimos a la nuclear que no emite, nos encontramos ante un 55% de producción de electricidad en 2017 con fuentes libres de emisiones de CO2. Los intercambios, como les decía, se tuvieron un saldo netamente importador. Es el segundo año en que tenemos un saldo netamente importador de 9.160 gigavatios hora, un 19,5% superior. Es el segundo año consecutivo de saldo importador frente a los exportadores en los años entre 2004 y 2015. El consumo neto de electricidad se situó en 241.224 gigavatios hora, un 1,% registrado superior, un modesto 1%, y que se sitúa en el mismo orden que había en el año 2004. Este crecimiento es un dato positivo que confiamos que se mantenga en el futuro. La demanda máxima del sistema peninsular alcanzó la demanda máxima del sistema peninsular alcanzó, como les decía, 40.381 megavatios de enero y estuvo un 9% por debajo de la máxima histórica, que fue en el año 2007. La potencia instalada se mantiene sin variaciones significativas, excepto el cierre de la central nuclear de Garoña, que supone una baja de 455 megavatios eléctricos. En total, las tecnologías convencionales representan el 63,8% del parque generador, mientras que la potencia correspondiente a otras energías renovables, residuos y cogeneración, supone el 36,2%. En cuanto al número de horas de funcionamiento, las centrales por tecnologías destaca el parque nuclear con 7.814 horas, seguidas de biomasa y residuos, 4.751, el carbón, 4.518 y la cogeneración, 4.392 horas. A pesar del incremento de las centrales de ciclo combinado, solo funcionaron en promedio 1.401 horas. Las redes eléctricas se han incrementado en 46 kilómetros hora. Pero, ¿cuáles las perspectivas? Dejamos las cifras. ¿Y cuáles son las perspectivas para el año 2018? El secretario de Estado lo ha dicho clarísimamente al final de su intervención. ¿Dónde estamos en el 2018? Estamos en el diseño, en la fijación, en la definición de cuál es la senda hacia la transición energética.
Por un lado, toda la tramitación europea, con los trílogos que se van a realizar este año y la aprobación de las directivas del paquete de energía limpia que serán en enero, posiblemente en enero a principios de año del 2019. Pero, por otro lado, en España, con la comisión de expertos creada, que tiene que fijar cuáles son los escenarios energéticos, los proyectos de ley de cambio climático y transición energética, los planes integrales de energía y clima. Entonces, para todo ello hace falta consenso. Y eso, estamos en un momento clave del sector. El sector eléctrico, bueno, y los demás sectores energéticos que están en la mesa, el sector eléctrico de hoy no tiene nada que ver con el de hace 20 años, ni posiblemente va a tener nada que ver con el que vamos a tener en el 2030. Ahora es el momento de diseñar cuáles son las diferentes fuentes de energía, cuáles son los objetivos de renovables, qué papel tiene que tener el consumidor, qué niveles de interconexión, cuál es la eficiencia energética. Todo eso en un compromiso de reducción de emisiones, en lo cual la Unión Europea se ha comprometido y quiere ser líder en esa revisión de emisiones. El secretario de Estado ha dicho que va a hacerlo en consenso, colaboración. Desde UNESA ofrecemos la máxima colaboración en algo que consideramos clave por cómo tiene que ser el modelo del futuro. Este modelo de futuro va a requerir, que va a suponer una economía descarbonizada, una mayor electrificación de la sociedad, grandes esfuerzos de inversión. Y esos grandes esfuerzos de inversión y cómo deben acometerse y en qué ámbitos y en qué órdenes son los que exigen unos marcos regulatorios también estables. Ahora es el momento de fijar esos escenarios, pero es el momento de fijar cuál es el marco que va a definir, que va a permitir a los operadores y a los agentes contribuir en esa economía y actuar en esa economía descarbonizada. Y desde esa perspectiva voy a referirme a unos elementos que desde UNESA consideramos clave. Y desde esta nueva UNESA en la que nos centramos en las actividades reguladas, fundamentalmente en las redes y en las actividades, en el marco regulatorio, en la regulación de las actividades liberalizadas, pero con neutralidad desde una perspectiva tecnológica. El primero de esos elementos es el diseño de mercado con unas señales de largo plazo. Tenemos un mercado de energía, tenemos un mercado flexible a través de los mercados de ajuste. Hace falta un mercado que dé firmeza. Hace falta la determinación de unos mercados a largo plazo que permita de manera efectiva que el sistema sea seguro y que se garantice el suministro y se envíen las señales adecuadas de largo plazo. Incluso en circunstancias extremas pueda haber esa garantía de suministro a todos los consumidores. Por ello debe regularse y se está trabajando en la Unión Europea y también debe regularse los mecanismos de capacidad como han sido ya validados por la Comisión Europea recientemente en este mes de febrero para Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia y Polonia, ya que entienden que no dañan a la competencia, han pasado el examen de competencia y que contribuyen a garantizar la seguridad del suministro. Sin un sistema seguro, fiable y confiable que garantice en todo el momento el suministro, será muy difícil afrontar estos nuevos retos al que nos enfrentamos. En segundo lugar, las redes. Las redes tienen un papel relevante, diferente en este instrumento, como es un instrumento en esta fase de transición energética y en el nuevo modelo. Permita decirlo de manera no técnica, lo que pasa por las redes eléctricas no es lo que pasaba antes, ni posiblemente va a ser lo que va a pasar luego. Las redes eléctricas se enfrentan a una serie de retos ante una generación distribuida, ante un papel más activo del consumidor, ante nuevos instrumentos de actuación eléctrica, como puede ser la movilidad eléctrica, tienen ese papel de agregación, ese papel de dinamización. Y en ese papel de dinamización se encuentran con la integración de generación intermitente, no gestionable, en diversos puntos del territorio, cada vez más distribuida, que exigen un mayor control y gestión de la estabilidad de la red. También la gestión de flujos de carga bidireccionales en media y en baja tensión, y que van a obligar, necesitan transformadores automáticos de regulación de carga que mantengan tensiones estables independientemente de la dirección de los flujos eléctricos y del grado de saturación de las líneas o elementos de electrónica de potencia. Se enfrentan a una gestión de la demanda, a un papel activo del consumidor que de forma activa y, por tanto, se exigirá componentes de sensorización y monitorización en las redes de baja tensión y, por último, una automatización de la operación
de la red. Por todo ello, de aquí al 2030, para jugar ese papel, se va a requerir una inversión que se cifra en torno a 42.000 millones de euros y el grueso para esta inversión. Y el grueso en una parte de las redes olvidada, muchas veces hasta desconocida por el regulador hasta esta última reforma en cuanto a qué componentes integraban, que es la baja tensión, y que va a exigir un esfuerzo, una dedicación, y que para que todos los consumidores tengamos el nivel adecuado necesitaremos esas redes actuando de esa manera. Para ello hace falta un marco regulatorio estable y predecible, en que una de las claves es la determinación de la tasa de retribución de acuerdo con los costes de capital y con los métodos de referencia aplicados en otros países europeos. En esta línea, simplemente señalar, y en ese papel de eficiencia que tienen las empresas distribuidoras eléctricas, el plan de sustitución de contadores que sitúa a España en la cabeza y que se estableció de forma gradual en una serie de plazos, hace que a día de hoy ya el 96% de los contadores hayan sido sustituidos por contadores telemáticos. Esto demuestra el compromiso de las empresas en esta modernización y en este papel de la red. Y en este compromiso de la modernización y de la economía descarbonizada se sitúa la movilidad. Como se ha señalado, el vehículo eléctrico, también lo ha señalado el Secretario de Estado, es uno de los elementos para contribuir a esa economía descarbonizada. Constatamos que existe una limitación a la compra del vehículo eléctrico que incide en su autonomía. Hay ausencia de infraestructuras de recarga porque no hay suficientes coches eléctricos, no hay suficientes coches eléctricos porque no hay puntos de recarga suficientes en las líneas y en las vías públicas. Esto es un círculo vicioso. Esto debe romperse. Hoy el secretario ha anunciado 5 millones más para los puntos de recarga. Y desde este punto de vista, los distribuidores eléctricos pueden colaborar con las administraciones públicas y ofrecer su colaboración para seleccionar las ubicaciones óptimas, cuáles son las ubicaciones óptimas desde el punto de vista de la red para instalar las redes de carga, definir un modelo de desarrollo que supere las barreras actuales y además incluso tienen capacidad técnica y económica para dar el apoyo que se considere oportuno, tanto para la selección de emplazamiento o incluso para la construcción de la infraestructura de recarga. Y ya voy a ir terminando. Todo esto nos sitúa en el momento, y aquí simplemente esta transparencia recoge los elementos más relevantes del paquete de normativa que se está tramitando en la Comisión Europea y que deberá reflejarse en la Ley de Transición y Cambio Climático Española, los elementos más significativos. Vamos, la reducción de emisiones, líder la Unión Europea, y España forma parte de esos compromisos de reducción de emisiones, con una mayor eficiencia energética, un nuevo mix de generación con una mayor presencia de renovables y nuevas normas de gobernanza. Todo ello para acentuar un mercado único, un mercado más cercano, con una mayor competitividad y que suponga mayores prestaciones para el consumidor y unas señales de precio, y que le dé señales de precio adecuado con un empoderamiento, como dicen las directivas, de la posición del consumidor. Y en ese marco también deben desarrollarse los mecanismos de coordinación regional de capacidad y los mecanismos de los mercados de capacidad que deben formar parte de ese diseño de mercado europeo. En eso nos encontramos, y esto debe traducirse a nuestro juicio, durante todo este año, en la reflexión, en la colaboración, en el consenso entre todos para conseguir un modelo energético y, en concreto, un modelo eléctrico que contribuye, que se inserte en los objetivos de la Unión Europea y que contribuye para prestar ese servicio eléctrico mejor y de forma más eficiente para los consumidores. Y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias a los ponentes, a los presidentes, al subdirector general por estar en este nuevo balance. Esperemos que no le haya resultado excesivamente largo, esperemos que les haya resultado provechoso, y tendrán estas presentaciones, yo creo que la próxima semana o esta semana, en función de cómo las tengamos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.